Una epopeya sin igual en el mundo antiguo. Gracias a la historiografía moderna se ha podido conocer el supuesto destino final de la llamada Legión Perdida. Esta es la odisea de un puñado de centenares de valientes soldados romanos. Atravesaron todo el continente asiático, sobreviviendo y anteponiéndose a las adversidades gracias a su buen hacer militar. Trabajando como soldados de fortuna hasta encontrar su particular Ítaca, la remota y enigmática China de la dinastía Han. Nos situamos en el año 53 antes de nuestra era. La batalla de Carras ha sido un desastre absoluto para los intereses romanos, y más en concreto para su líder Marco Licinio Craso, aquel que decían que era el ciudadano más rico de Roma. La batalla de Carras se celebró en la actual Harran, en el extremo oriental de la contemporánea Turquía. El máximo responsable militar era el ya nombrado Marco Licinio Craso, cónsul en Siria y miembro del exclusivo triunvirato que compartía con los otros dos hombres más poderosos de la República, Gneo Pompeyo y Cayo Julio César. El cónsul y gobernador de Siria dio por hecho que las legiones, la máquina de guerra más eficaz de la época, arrasarían con los partos, un enemigo al que Roma aún nunca se había enfrentado. Las fuerzas presentadas en combate inclinaban notablemente la balanza hacia el lado republicano. 46.000 efectivos en frente de apenas 10.000 caballeros partos. Sí, el ejército comandado por el hábil general Surena se componía solamente de caballeros, sin apenas infantería. Pero qué caballeros. Los temibles catafractos, la caballería más consistente del momento, unos auténticos panzers blindados, además de los certeros y muy diestros jinetes arqueros. Los partos jugaban en casa, el cruel y áspero desierto, un territorio donde el atestudo y otras efectivas tácticas que tantas glorias habían dado a las águilas no servían. Roma perdió más de 20.000 soldados y a Marco Licinio Craso, el ilustre cónsul, que fue ejecutado a traición tras presentarle los arsácidas un falso acuerdo de paz. Unos 10.000 hombres fueron capturados y enviados a Seleucia del Tigris, cerca de la capital Ctesifonte, donde fueron exhibidos en un desfile triunfal a modo de botín de guerra. Después de la humillación, los vencedores tenían pensado el siguiente destino de nuestros legionarios. Anduvieron 2.500 kilómetros hasta llegar a Alejandría de Margiana, una región ubicada en el actual país de Turkmenistán. Allí fueron condenados a trabajos forzados hasta la extenuación. Muchos inexorablemente desfallecieron, trabajando de sol a sol en penosísimas condiciones, sin apenas alimento y soportando calurosos días y gélidas noches. Algunos de los supervivientes fueron reubicados en la Bactriana, zona histórica donde hoy en día encontramos los países de Uzbekistán, Tayikistán y Afganistán. Este fue el tercer destino de nuestros héroes, en los confines de los límites del enorme imperio arsácida. La paz entre Partia y Roma no llegó hasta el año 20 antes de nuestra era, 33 años después del desastre de Carras. Aunque en el tratado se pactó explícitamente el retorno de los prisioneros y la administración del reciente imperio de Augusto hizo todo lo posible por recuperar a sus soldados, lo cierto es que no lograron hallar a ninguno. Desaparecidos. Nadie sabía nada de ellos. ¿Esto fue así? En parte sí.
Y es que parece ser que algunos custodios de los esclavizados legionarios tuvieron la brillante ocurrencia de que era un desperdicio tener a tan excelentes soldados sin que ejercieran su oficio. Los Xiongnu eran los ancestros de los hunos, los guerreros nómadas venidos de las estepas de la Asia Central, que arrasaban a sangre y fuego con todo lo que encontraban a su paso. Ya los antiguos sasánidas, los predecesores de los partos, se las habían visto 1001 veces con los mongoles, cuya fiereza y efectividad en combate ponían siempre en jaque a todo rival contra el que se enfrentaban. Así que los pocos supervivientes romanos fueron destinados a la zona de conflicto. A cambio de recuperar la libertad, deberían actuar como fuerza guardiana fronteriza. Podemos suponer que los veteranos legionarios sorprenderían a sus enemigos gracias a su buen hacer y disciplina a la hora de combatir, hecho que seguramente les valió para ser contratados como mercenarios para ahora defender los intereses mongoles. Dos formas muy distintas de entender el arte de la guerra: la solidez y disciplina romana contra la agilidad y arrojo de los mongoles. Es en este punto donde entra en juego Homer Hasenflack Dubs, un reputado historiador y sinólogo estadounidense, que a mediados de 1950 presentó una serie de interesantes datos sobre la Legión Perdida. Cruzando datos de Plutarco, Plinio el Joven y crónicas de la dinastía Han, el historiador ubicó a legionarios romanos luchando en el bando mongol contra fuerzas chinas. Esto sucedió en el año 36 antes de nuestra era, en la batalla de Chi Chi. Ban Gu fue un cronista e historiador chino presente en esta contienda. Según sus propias palabras, entre las fuerzas esteparias había un extraño contingente constituido por soldados veteranos, muy disciplinados y acuartelados en una fortaleza de madera de forma cuadricular que protegía el asentamiento. Ban Gu además apunta que los extranjeros utilizaban fortificaciones de empalizadas rectangulares y entraban en combate perfectamente organizados, alineados y desplegados en una formación como de escamas de pescado, táctica que podemos identificar como la mítica testudo romana. La batalla de Chi Chi finalmente fue ganada por las tropas chinas lideradas por el general Gan Yanshou. Pero los vencedores, lejos de ajusticiar a tan formidables guerreros, los apresaron. Unos 1000 efectivos, según cuentan las crónicas. Nuestros legionarios ahora trabajarían para la dinastía Han, y su primer destino fue en la actual provincia de Gansu, en pleno desierto del Gobi. Los enemigos a batir y vigilar eran los tibetanos, unos guerreros que constantemente ponían a prueba las vastas fronteras chinas. Algunas fuentes apuntan que los legionarios se asentaron y fundaron un poblado, que por decreto imperial pasó a llamarse como Lichien, topónimo por primera vez documentado en el año 5 antes de nuestra era. Posteriormente, esta pequeña villa sufrió un cambio de nombre y se llamó Chielu, que en chino significa cautivo. Ya en nuestro milenio, la Universidad de Lanzhou realizó unas investigaciones de ADN a los habitantes de la zona. Los datos científicos nos dicen que el 46% de los pobladores comparten datos genéticos característicos de los europeos. Se han contabilizado muchos casos de autóctonos con el pelo rizado, pelirrojo, ojos verdes y azules e incluso narices aguileñas. Si bien otras importantes fuentes dudan que esto sea una consecuencia directa del asentamiento de la Legión Perdida de Craso, aunque recientemente se han hallado restos arqueológicos tales como monedas,
cascos y cerámica algo extraños en su época y tiempo. Liqian era una pequeña villa ubicada en plena ruta de la seda, un lugar de paso en la vía comercial más importante del mundo desde tiempos inmemoriales, una senda que conectaba el punto más occidental europeo con los confines orientales del continente asiático. Es por este motivo que puede resultar como mínimo atrevido relacionar categóricamente los anteriores datos con nuestra legión romana. Algunos historiadores chinos incluso sostienen que todo es una gran farsa. La antigua Liqian se ha convertido en un punto turístico donde incluso sus habitantes se disfrazan de legionarios y venden souvenirs con todo tipo de fruslerías relacionadas con Roma. Actualmente, el destino de la Legión Perdida de Craso es un tema que crea una cierta disensión en la comunidad historiográfica. En este humilde programa hemos intentado exponer todas las fuentes posibles, pero lo cierto es que si estos héroes consiguieron llegar hasta la remota China de la dinastía Han, estaríamos hablando de una aventura sin igual en el mundo antiguo. Muchos de aquellos legionarios podrían haber sido reclutados en cualquier punto dominado por la República Romana. Imagínense el caso de un joven legionario originario de la Tarraconense. Un trayecto de más de 8.000 kilómetros, luchando en decenas de batallas, sufriendo las inclemencias del tiempo, esclavizados, cautivos y finalmente libres hasta asentarse en la otra punta del mundo, un ignoto enorme imperio de cultura y tradiciones ancestrales totalmente desconocidas. El primer encuentro oficial entre la antigua Roma y China data del 166 después de Cristo. Después de algunos fracasos por ambas partes, finalmente el emperador Marco Aurelio consiguió enviar algunos embajadores a la corte del emperador Juan. La Legión Perdida, una epopeya sin precedentes en el mundo antiguo, unos valientes y pertinaces guerreros que quizás se sobrepusieron a 1000 adversidades y quién sabe si lograron llevar el orgullo romano hasta la remota y misteriosa China.